Impresionante es hablar de este tema, un tema que ahora mismo en la sociedad está, está reinando. Lamentablemente está reinando, pero está reinando para mal. Se ha clasificado que este tema pertenece al, a los 7 pecados capitales, y es el tema de la lujuria. La lujuria es cuando ese espíritu se empodera en la mente y en el corazón del hombre, tanto del hombre como la mujer. Eso es algo increíble, eso es algo muy devastador. Si estudiamos el libro de los Proverbios, el capítulo 5 y el capítulo 6, ahí nos habla de la manifestación de la lujuria. Es clasificada como una mujer que ella se interesa mucho por atrapar a un joven, ¿verdad? A un joven, y le habla tanto al joven que al final el joven fue convencido por las palabras, por las labias, como decimos nosotros, labios, ¿verdad? Como cotorra, ¿no? Porque hay mujeres que tienen una labia y unas cotorras muy fuerte para convencer y para atrapar. Muchas veces decimos que es el hombre, pero las mujeres tienen una labia increíble. Y esta mujer empezó a atrapar al joven, atrapó al joven, por cierto, porque ella se proponía en su corazón atrapar a ese joven, y empezó a hablar con el joven, y empezó a decirle al joven según sus estrategias, de tal manera que el joven al final cayó y fue seducido hacia el propósito que ella había planeado. Y hoy podemos ver en la sociedad, está pasando lo mismo, ¿verdad? Está pasando lo mismo, porque cuando una mujer se propone algo en ese sentido, pues lo logra. ¿Por qué? Porque es como una fuerza, ¿no? Es como una fuerza, tienen esa energía, tienen esas estrategias, pero es la misma lujuria, ¿verdad?, que conduce tanto al hombre como a la mujer a reaccionar de esa forma. Cuando hablamos de lujuria, estamos hablando de un problema. Podríamos clasificar como un problema porque le decía que está abarcando la sociedad. La sociedad está totalmente está envuelta en ese espíritu. Son mucha la gente que se encuentran atrapada por ese espíritu, la lujuria. Y la lujuria pues convierte al individuo a convertirse un libertinaje. Y cuando hablamos de una persona que ha desarrollado la parte del libertinaje, empiezan las manifestaciones, que son en su totalidad negativas. Incluso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: huid de las pasiones desordenadas, huid de los deseos desordenados, porque son deseos que operan en el individuo, ¿verdad? Eso es algo, cuando eso se manifiesta en el individuo y cuando esa persona está viviendo una vida en pecado, la situación se hace más difícil. Porque recuerda que cuando Dios nos creó a nosotros, nos hizo en deseos. O sea, nosotros somos seres apasionados, con deseo, ¿verdad?
lo podríamos clasificar en dos. El deseo ordenado, que es el deseo ordenado, es aquel deseo pues que por la cual Dios no hizo, ¿verdad? Y se supone que no somos por Dios, pero con pasión, ¿verdad? Con deseo. Pero cuando llevamos ese deseo al plan y al propósito de Dios, de seguro que lo vamos a hacer bien. Vamos a hacer la cosa bien, vamos a hacer la cosa correcta, como debe ser. Ahora bien, pero cuando ese deseo en nosotros se corrompe, entonces empiezan las manifestaciones. Es como hablarle, como le hablaba de aquella mujer que se propuso, ¿verdad? Dañar a aquel joven, conquistar a aquel joven, y aquel joven ser conquistado, fue su camino fue corrompido por aquella mujer. Como en la actualidad vemos, a veces hay jóvenes que no están en calle, ¿no? Jóvenes que no están envueltos en las a donde se encuentran mucho actualmente, viven una vida desparramada, se podríamos decirlo así, una vida controlada por las pasiones desordenadas, porque hay pasión ordenada y pasión desordenada, desde el punto de vista bíblico, hablando de este tema. Y hay jóvenes que están tranquilos en su casa, hay jóvenes que solamente están, hay hombres que están tranquilos en su casa, que están de su trabajo a su casa, otros están de iglesia a su casa, a su trabajo. Pero ¿qué sucede? Ahí se cumple lo que la palabra de Dios dice, que el que se junta con sabio, sabio será, más el que se junta con necio será quebrantado. Eso está en el libro de los Proverbios. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que entendamos que cuando tú eres una persona sana, eres una persona que tiene una mentalidad para hacer lo correcto, para hacer lo agradable, lo que agrada a Dios, en su totalidad, lo que agrada a Dios. Y cuando tú te asocias con alguien que tiene una mente perversa, porque la Biblia habla de hombres que son perversos, que tienen una mente envenenada y que tienen un corazón lleno de lujuria, de lascivia, de fornicación, de adulterio y todas esas maldades, ¿verdad? Que la Biblia prohíbe, que de nosotros tenemos que correrle a esas cosas. Y es como dice la palabra, que de la abundancia del corazón pues habla la boca. Si tu corazón está lleno de todas esas maldades ya mencionadas, como se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 19, ahí habla lo que en verdad, cuando el hombre es perverso, qué opera en su corazón y qué tiene en su corazón, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres una persona sana, que tú no operas bajo esa condición de maldad y te juntas con gente así, lamentablemente terminará igual que ellos, porque el mal es tan suave, el mal como que es más rápido pegarse que el bien. Usa términos sencillos para que entendamos. El mal es algo como un imán. El imán se pega en siendo cosas de metales, se pega en todos. Eso así mismo es el mal, la maldad, el pecado, que se pega en todo. Entonces, cuando recuerden que nosotros somos seres humanos, y cuando nosotros pues vivimos una vida, ya hablando en sentido cristiano, cuando vivimos una vida un poquito media débil, ¿no? Un poquito medio flojo, ¿no? Entonces tendemos a acercarnos a gente que en vez de ayudarnos, lo que hace es que nos desayudan. Y eso ha pasado en muchas personas que han terminado descarriándose, han terminado retirándose de un camino que es tan real y tan verdadero, que es servir al Señor. Incluso hay un texto bíblico que me gusta mucho mencionarlo y siempre medito en él, porque da un crecimiento espiritual y una fuerza espiritual enorme a nuestra vida. Y lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas que ya pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. O sea que todo lo que Dios hace, lo hace nuevo. Es una transformación en su totalidad, porque el Señor lo que hace es que transforma la mente y transforma el corazón y nos lleva a una vida diferente, el cual Dios también quiere hacerlo contigo, ¿verdad? Si tú estás atravesando por ese espíritu de lujuria, pues te invitamos a que tú entonces reconozcas al Rey, para que el Rey entonces haga en tu vida un cambio, una transformación. Cuando hablamos del arrepentimiento en el libro de Hebreo, ¿verdad? Cuando hablamos en el idioma hebreo, hablamos en sentido original, pues es el cambio. El arrepentimiento es el cambio de la mente y del corazón. Dos factores que tienen que ser constantemente bajo renovación y bajo cambio, ¿verdad? Es la mente y el corazón. El campo de batalla más fuerte que tiene el ser humano ahora mismo es la mente. Porque cuando el enemigo, cuando el espíritu de lujuria se empodera de tu mente, ya no hay nada que buscar, porque se empoderará de todo tu cuerpo. El control del cuerpo es la mente. El control del cuerpo es la mente. Entonces, la mente se alimenta de lo que ve y de lo que escucha y de lo que tocas. Son tres cosas por las cuales la mente se alimenta. Primero, por lo que ve. El mismo Jesús dijo que cuando nosotros vemos una mujer y la codiciamos, ya vivimos con ella automáticamente. Óyeme bien, sin tocarla físicamente, solamente con verla y codiciarla, ya tú viviste con ella. Eso está dentro de los parámetros bíblicos dichos por el maestro, ¿verdad? Eso está en Mateo 5, 31, 32. Eso está ahí. Número 2, con lo que tú escuchas. ¿Sabes cuál fue el problema de Adán y cuál fue el problema de Eva? El problema más grave de Eva fue que le prestó atención a quien no podía escuchar, que fue a Satanás, vuelto una serpiente. Y ella prestó atención a lo que Satanás o la serpiente le estaba diciendo. Y eso le causó entonces un pensamiento, empezó a meditar, empezó a reflexionar y empezó a creer lo que ella había escuchado de Satanás a través de la serpiente. Y eso mismo está sucediendo cuando tú escuchas labias como aquella mujer ramera que lo que propuso en su corazón, atrapar a ese joven, y empezó a darle labia, como decimos nosotros, labia. Aquel joven fue atrapado. Y es lo que estamos viviendo en esta sociedad, porque esto es un espíritu de lascivias y de lujuria que está atrapando cantidades de gentes que después que se sienten atrapados ahí no hayan que hacer. Y le voy a decir algo, ¿qué pasa al final? Le voy a decir, así que le invito a que usted suscríbase al canal para que el mensaje siga llegando a las demás personas. Y estos consejos, que son consejos saludables, ¿verdad? Que para que usted medite, para que usted reflexione y para que usted cambie, para que usted sea diferente. Si tú tienes lucha con esa dificultad, te invitamos a que tú vayas a nuestro canal y te vas a ayudar, de verdad que sí. Porque la idea es que tú seas diferente, que tú poseas esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, tanto en tu mente y en tu corazón, que solamente Cristo Jesús puede hacer eso. Y sábeme bien, ¿sabe qué? Fue atrapado aquel joven. Como en la actualidad hay muchas personas que están atrapadas. Pero algo quiero decirte. Y número 3, cuando tocamos algo que no podemos, que eso nos convierte corruptos, ¿verdad? Cuando tocamos eso, pues en nosotros se genera una sensación o un deseo, que ahí entonces se manifiesta lo que es la concupiscencia, el deseo, la lascivia, la lujuria. Hay un relato que me llama mucho la atención. Lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 36, hablando de la historia de José. Es impresionante esa historia, porque yo me acuerdo que en mi juventud la estudiaba mucho para evitar, tal como lo hizo José, que evitó bastante.
la historia es un poquito extensa, pero solamente quiero mencionar la partecita cuando José fue llevado a la casa de Potifar. El hombre, ¿verdad? El jefe de la casa le dio toda la prioridad. Le entregó todos. Pero como José era un hombre tan bonito, tan elegante, me imagino un joven tan cuadroso, un joven con unos ojos, ya usted sabe, impresionante, y un semblante, un carácter impresionante. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios. Cuando tú tienes la gracia de Dios, tú puedes ser el hombre más feo. Y cuando tú estás bajo la cobertura, bajo la gracia de Dios y dirigido por el temor del Espíritu Santo, cuando te ven esas diablas, te ven a ti diferente y digo, wow, está como es, como dicen, está como es. Pero en realidad es porque hay en ti algo impresionante, que es la gracia, la presencia de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la guía del Espíritu. Y eso estaba pasando en José. Y dice que aquella mujer constantemente asediaba a José, invitaba a José para que viviera con ella. Ay, Dios. Pero como José estaba en el temor del Señor y era guiado por el Espíritu, ¿qué hizo José? Le dejó la ropa en la mano. La mujer parece que intentó un momento ya abruptamente y lo atacó. Y como José no quería pecar, no quería fallarle al rey, porque eso es lo que sucede cuando nosotros no queremos fallarle al rey. Nosotros hacemos cualquier cosa, aunque al final nos cueste la vida. Pero eso mismo hizo José, aunque le costó, ¿verdad? Que luego de salir corriendo, pues entonces lo buscaron y lo encarcelaron, solo por hacer o por evitar de no caer de la gracia. Decía que haciendo un bien, si tú puedes llegar a ser mal clasificado en esta sociedad, tal como pasó José en ese momento. Pero es impresionante, de verdad que sí, es impresionante cuando nosotros nos mantenemos bajo la cordura, bajo la gracia del Eterno. Ahora bien, lujuria es un deseo intenso, es un deseo que cuando tú lo sientes, tú crees que tú vas a acabar con el mundo. Es un deseo tan fuerte que tú ves a la mujer y tú la desnudas con tus ojos. Es un deseo tan fuerte, la lujuria, que cuando tú ves a alguien, tú lo que quieres es acabar con esa persona. Pero en realidad llega un momento que hay hombres que van a ver este video y ellos se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es un deseo tan intenso, es un deseo como algo que como que sobrepasa a lo normal. Sobrepasa a lo normal, se convierte en una persona anormal, un deseo intenso, con un anhelo, con una pasión por tocar a esa chica. Pero cuando llega la oportunidad de tocar a la chica que él desea tocar y luego van al hecho, se da cuenta que lo que él sintió no fue lo que la práctica le dio. Porque es un deseo, es un deseo falso. Es una ilusión. Porque la lujuria es una ilusión. Que lo que se te presenta en sí dentro de ti como deseo, supuestamente como deseo, cuando tú llegas a la oportunidad de practicar, de hacer eso, te das cuenta que lo que tú sentías no fue lo que se mostró en la práctica. Porque es un deseo falso, ¿verdad? Es un deseo que solamente para mantenerte atrapado. Y tú sabes cuántas diabluras han sucedido porque las personas están controladas por ese deseo. Y al final, cuando llegan al hecho, se dan cuenta que eso quedaron en el vacío, porque eso es lo que trata el deseo, ¿verdad? Hay mucha gente que son esclavas de ese deseo. Y el objetivo de este consejo es que tú seas libre de ese espíritu de lujuria, porque el Señor te quiere libertar del espíritu de lujuria. El Señor quiere cambiar esa actitud mental que tú tienes, carnal, llena de laxidia, de lujuria. Así que, mis amados amigos, le pedimos a Dios
que te guarde, que te cubra, que te proteja y que te bendiga y que te libre de ese espíritu de lujuria. Y te dejo con este texto bíblico, que lo repetimos ya, y quiero darle otra, repetirlo de nuevo para que tú medites. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que el Señor quiere cambiar tu mente de lujuria, el Señor quiere transformar tu corazón de adulterio, de fornicación y de mentira, de engaño, de esos deseos, de esa concupiscencia, de todas esas maldades que operan en el corazón del hombre. El Señor quiere cambiar y transformar tu vida. Lluvia de bendiciones y paz para ti.